Gracias por acompañarnos desde hace tanto tiempo, 10 años. No lo digo todos los días, pero hay que repetirlo y hay que decirlo porque son muchos años juntos y la realidad es que la audiencia se mantiene y se fortalece casi te diría a diario, y eso nos hace muy pero muy felices. Lo vemos no solamente con las estadísticas del programa, sino que también lo vemos en las redes sociales y en los diferentes formas alternativas de escucharnos, como a través, o vernos, como a través de Facebook Live o de YouTube Live en este caso. Nos pueden ver ahí a través del Facebook de Radio Sónica o del YouTube de también el Grupo Sónica. Bueno, ¿cuál es la editorial que les quiero plantear el día de hoy y que me gustaría que charlemos y que reflexionemos? Bueno, algo que me parece trascendente de pensar unos segundos entre nosotros. El mundo fue a lo largo de los años desembarazándose de los gobiernos absolutistas, es decir, de las monarquías. Esas monarquías que justamente generaban dominación, que generaban poder, que generaban el denominado despotismo, es decir, hacer lo que quieras sin importarle o darle ningún tipo de explicación a nadie, ese absolutismo que tenían las monarquías como las leemos y las conocemos en la historia. No estoy hablando de las monarquías constitucionales de hoy, por ejemplo, si vos me estás escuchando en España o en el Reino Unido, pero estoy hablando del rey que te podía cortar la cabeza si no le gustaba una idea o si no le gustaba que vos fueras en contra de su sistema. Esas monarquías fueron cayendo en desgracia porque la gente empezó de alguna manera a entender que sus libertades eran importantes, que sus ideas eran importantes, que las ideas revolucionarias eran importantes, y esto empezó en Francia, obviamente con el famoso aguillotinamiento que terminó con la monarquía en ese país, en la Plaza de la Bastilla, ¿no? Y que le dio inicio a las ideas de la libertad y los derechos individuales del hombre. Ahora, yo pensaba si nosotros como sociedad, estoy hablando del mundo, es un conjunto, no solamente la Argentina, no hemos pasado a ser un poco controlados por ese absolutismo en alguna forma. Es decir, pensando que tenemos democracias, pensando que tenemos libertades mucho más allá de lo que existía respecto del Estado cuando el monarca era el que gobernaba y podía llegar a disponer inclusive de tus bienes, de tu familia y de tu propia vida, si no hemos pasado a tener ese control por parte de algún tipo de organismo o algún tipo de corporación. Y yo pienso que con el capitalismo, a lo largo de los años, las ideas de la libertad fueron creciendo en la medida en que cada uno de nosotros podía desenvolverse, podía desarrollarse y podía crecer. Pero ha llegado hoy, me parece a mí, un estadio tan grande donde las corporaciones ya no son corporaciones sectoriales, por ejemplo, la corporación relacionada con el petróleo, la corporación relacionada con el azúcar, la corporación relacionada con los medios o la corporación relacionada con la fabricación de autos. Hoy las corporaciones son grandes holdings que pasan a disponer de tu vida. Porque no solamente hoy una empresa que te vende azúcar, te vende azúcar, te vende azúcar, te vende autos, te informa, te comunica y a su vez tiene tus datos a través del celular. Y ahí empezaron a surgir a lo largo, después de la década del 90, pero incipientemente a principio de la década del 80, fines de la década del 70, un lugar donde todos empezamos a volcar nuestros datos, que es la Internet, donde todos de alguna manera empezamos a brindarle voluntariamente información
creyendo que eso era voluntario, era una información que ellos iban de alguna manera a resguardar o que nunca iba a ser sistematizada, pero eso no pasó. Y la información pasó a ser sistematizada para cada uno de nosotros, y hoy la Internet, a través, en todo su conjunto, las redes sociales, y ahí metidas las corporaciones, que son las que las dominan, sobre todo a través de las empresas tecnológicas, pasaron a ser nuestros propios reyes, nuestros propios monarcas de nuestra propia vida, pudiendo decidir inclusive sobre tu propio trabajo, sobre tu propia libertad e influir sobre tus propias ideas. Es tan así el poder absolutista que hoy tiene Internet y los medios de comunicación que llegan a bloquear ideas de los propios presidentes de naciones. Si al señor Facebook, al señor YouTube, al señor Google, como ejemplo, digo, Twitter, no le gusta lo que pensás o lo que decís, podés desaparecer de esa red social. Esto le ha pasado al propio expresidente de los Estados Unidos, que hoy continúa bloqueado en las redes sociales, Donald Trump, como al propio Nicolás Maduro. O sea, los llevo a extremos de dos países completamente distintos. Y esto ha pasado y sigue pasando en varios lugares del mundo. Es hoy esta corporación global, monárquica y absolutista, de la que depende tu libertad y de la que nosotros voluntariamente, eso creemos, le damos información para que siga a lo largo de los años dominándonos. Y yo me pregunto cómo se desandó el camino para que la monarquía no tenga el poder absoluto que tuvo en Francia. Y obviamente fue cortando cabezas a los reyes para que le tuvieran el propio miedo a los pueblos. Pero en ese camino, hasta que se cortó cabezas, ¿qué pasó? Pasó que el pueblo entendió que tenía que pedirle a los reyes que no fueran totalitarios y absolutistas. Y por eso nacieron las regulaciones, nacieron los parlamentos que le ponían de alguna manera coto a esa idea de absolutismo feudal, monárquico y central, o de poder central. Y entonces uno empieza a entender por qué hoy Internet, lo digo en su conjunto, pero estoy hablando de Internet, las corporaciones y las redes sociales, deben ser reguladas para evitar de que su línea de pensamiento, creyendo muchos de esos y muchos de los empleados y CEOs de esas empresas, cuáles cortes y sus cortesanos pasaban en las épocas de los monarcas, crean que sus ideas, pensando que hacen un bien, te direccionan el pensamiento. Yo estoy seguro que los reyes de Francia, antes de ser aguillotinados y toda la familia, o la familia imperial rusa, es decir, los zares, pensaban que ellos llevaban a su pueblo al éxito y al vivir mejor. Sin embargo, solamente miraban su propio ombligo y el bienestar individual. ¿Por qué no puedo creer yo hoy que YouTube, al bloquearte un video, creyendo que son los cortesanos en la corte de Luis XV, ellos creyendo que están direccionando un pensamiento, están haciendo un bien? ¿Y por qué no creer que están haciendo un mal? ¿Por qué no creer que están debilitando la libertad de expresión, la filosofía y el pensamiento que hizo crecer este mundo a lo largo de los años y a lo largo de los siglos? ¿Por qué no entender que esta censura que está habiendo sobre los propios presidentes, sobre los propios mandatarios, que no son contestes frente a una idea determinada, no están generando a futuro una revolución por parte del pueblo? Los invito a reflexionar y los invito a pensar sobre estos nuevos monarcas y reyes que nos gobiernan.
y que nos dominan de otra manera, porque tal vez no nos demos cuenta de que recae el poder en una persona y tenemos que empezar a comprender que ese poder recae sobre algo mucho más grande, que domina en varios sectores, pero que tal vez termine unificándose en gente que uno no ve. Estas son las corporaciones, los nuevos monarcas del siglo XXI. Información justa y precisa. El arranque. Con Maxi Lecky. Te contamos lo que pasa y por qué pasa.